Tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad. Y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén. Amén. Mire que yo lo digo así como rapidito porque como uno se lo memoriza de tanto decirlo, ¿verdad? Entonces usted también memoríceselo para que sea así fluido y que usted lo pueda decir con toda libertad, para que su corazón también esté abierto, receptivo y esté dispuesto a recibir la palabra de Dios. ¿Están contentos, hermanos? Qué bueno escucharlos. Yo sí estoy contento. Tenía ¿cómo se dice? Tenía ahí una discusión interna de si seguir predicando sobre lo que he estado predicando del primer libro de Samuel o si por las fechas cambiaba el tema. Sin embargo, decidí quedarme con lo que he venido predicando y me di cuenta que después de estudiarlo y todo, me di cuenta que se adapta mucho a nuestro tiempo, a lo que estamos viviendo, a lo que Dios está haciendo en la iglesia. Así que voy a seguir predicando de esta porción de la Biblia, de esta historia tan bonita que nos ayuda, que nos ilustra y que nos bendice con estos ejemplos que pues tenía el profeta Samuel, Saúl, algunos no tan buenos, su hijo Jonatán, en fin, toda esta historia que nos lleva a un contexto donde el pueblo de Israel pues estaba en algunas batallas como nosotros. En el caso de ellos, pues además de las batallas internas que tenían, además de esos inconvenientes normales del día a día, pues ellos literalmente estaban en guerra con las naciones vecinas. Gracias a Dios no es nuestro caso de estar en guerra con nadie como nación, pero sí a lo interno tenemos luchas. Y esto que aprendemos de la Biblia, pues lo podemos aplicar a esas luchas que tenemos, a esos problemas que nos andan ahí rondando. Porque para eso precisamente son estas historias, para que nosotros podamos aprender y poner en práctica lo que la Biblia dice. En el primer libro de Samuel, todos han venido anteriormente, ¿verdad? Y todos más o menos están familiarizados con la historia de Samuel. Si no, vamos a hacer algo. Para ponernos en contexto, Samuel fue el último de los sacerdotes, diagonal, ¿cómo se llama? Fue el último de los sacerdotes y de los jefes del pueblo de Israel antes de que empezara la monarquía. Y Samuel, ustedes saben la historia, hijo de Ana, hijo de Elcana, y él fue concebido a petición de Ana, porque Ana no podía tener hijos, y ella oró al Señor para que naciera Samuel. Dios le contestó esta oración a Ana, y nació Samuel. En ese tiempo que nació Samuel, o posteriormente, el arca del Señor fue llevada por los filisteos, y al enterarse el profeta Elí, que era el profeta el sacerdote Elí, que era el sacerdote en ese tiempo, entonces él falleció. También fallecieron los dos hijos de Elí, y al mismo tiempo que el sacerdote Elí falleció también la nuera de Elí, y nació Icabod, que es el nieto de Elí. Y después de todo esto, pues Dios empieza a trabajar con Samuel. Samuel desde niño fue llevado al templo y Dios empezó a trabajar con él. Y pues todos sabemos esta historia, seguramente nos la contaron en la escuelita bíblica, en la escuela dominical, donde Dios pues llama a Samuel. Y debo decir, a mí aún me sigue impresionando cómo Samuel estaba tan perceptivo a la voz de Dios y tan obediente, que a pesar de llamarlo tantas veces y él confundirlo con el sacerdote Elí, él llegaba y llegaba y llegaba. Y de verdad me impresiona aún la obediencia que él tenía, y yo siempre digo, qué bueno que nosotros tuviéramos esa disposición
que tenía Samuel en su momento. Cuando lo llaman una primera vez, el sacerdote le dice, yo no te llamé. Lo llaman una segunda vez, el sacerdote le dice, yo no te llamé. Y lo llaman una tercera vez y él vuelve a ir con esa disposición. ¿Cómo quisiera yo tener esa disposición y esa manera de atender la palabra de Dios como la tenía Samuel? Bien nos haría, la verdad, bien nos haría. Y me impresiona esto, pues así empieza toda la historia de cómo se forma la primera monarquía o el primer reinado de Israel. Luego, ustedes saben, Dios le habla a Samuel y va a buscar a Saúl. Pues después de muchas señales que Saúl pasa o que ve puestas por Dios, finalmente es nombrado rey de Israel. Y él pues con mucho miedo, porque así es como se lee en la Biblia, él no muchito quería tomar ese rol. Sin embargo, pues finalmente Dios lo instaura como el primer rey de Israel. Y acá en el último capítulo que vimos, o la última prédica, era el capítulo 13, dejamos a Samuel, por un lado no sabemos dónde, pero por otro lado dejamos a Saúl solo, bueno, más o menos solo, después de estar con casi 3,000 soldados, muchos, 2,400 para ser exactos, se van, huyen, y solo 600 se quedan con él y se quedan, o mejor dicho, se van porque tienen miedo. Dejamos a un Saúl también regañado por el profeta Samuel, porque él tomó un rol sacerdotal que no le correspondía. Y ahí es donde el profeta Samuel lo regaña. Y posterior a eso, pues tenemos a muchos soldados escondidos en cavernas, escondidos en pozos, escondidos en muchos lados, porque tenían miedo. Y ese temor que ellos tenían, ese miedo que ellos tenían, no era temor, era miedo, estaban asustados, provenía de que ellos no estaban con esperanza, no tenían esa paz, esa tranquilidad, ese amor de Dios, que como bien dice la Biblia, ese perfecto amor echa fuera cualquier temor. Entonces ellos estaban escondidos y la verdad es que no sabían qué hacer. Empieza el capítulo 14 en el primer versículo y dice, cierto día, vamos a esperar que lo pongan en las pantallas, y dice, cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero, ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Este es un primer versículo del capítulo 14 que da para toda una prédica. ¿Por qué da para toda una prédica? Hay mucho que ver acá. Empezamos viendo que Saúl y Jonatán no tenían comunicación. Saúl y Jonatán estaban como, pues, cada uno por su lado. Eran papá e hijo, el rey y el príncipe, si ustedes quieren. Y sin embargo, ellos estaban, pues, distanciados, no tenían una comunicación clara. No podían tener un plan, ¿no? O quizá lo tenían, pero cada uno por su lado. Y acá me llama la atención esto, porque como escribió el profeta Amós en el capítulo 3 y versículo 3, que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y esto me lleva a muchas reflexiones. Saúl y Jonatán estaban haciéndole frente a la misma batalla. O sea, estaban sabidos que tenían un mismo problema, pero cada uno estaba atacándolo por diferente lado o pensando estrategias diferentes, sin realmente tener un objetivo común. ¿Cuántas veces a nosotros, como familia, como cónyuges, tenemos un objetivo común, tenemos un frente, pero no nos ponemos de acuerdo y no tenemos esa comunicación que tan necesaria es para poderle hacer frente a lo que venga?
no solo hacerle frente, sino también apoyarnos. Dos son mejor que uno, dice la palabra de Dios. Y también dice que la cuerda de muchos hilos no puede romperse. Y esta es la unidad que fortalece, o es la fortaleza que da la unidad. Cuando estamos de acuerdo en algo, estamos fortalecidos y estamos haciendo la voluntad de Dios. Más adelante en Mateo 18, 19, el Señor Jesús narró, y pues lo escribió Mateo finalmente, pero el Señor Jesús dijo estas palabras. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es la unidad que necesitamos. Esta es la unidad que nos da fortaleza. Y esta es la unidad que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué? Para cumplir lo que nosotros le pedimos. Claro, hay que pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, diría usted? Pues la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Él, que Él haga su voluntad. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Como cónyuges, diría yo, una de las primeras líneas, de las primeras maneras o de las primeras formas en que nosotros debiéramos ponernos de acuerdo. Pero claro, hay otras áreas donde también podemos o necesitamos ponernos de acuerdo. En la iglesia, si usted quiere, en el trabajo, en la universidad, en fin, en un grupo donde hay armonía, donde hay más personas, donde hay una relación, ahí es donde vamos a necesitar ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay más personas. Y esa es la manera en que nosotros necesitamos ponernos de acuerdo. No podemos estar de acuerdo si no tenemos a alguien cerca. Vamos a estar de acuerdo con nosotros mismos. Claro, eso siempre, ¿verdad? A menos que tengamos ahí algún tema neurológico, pero generalmente vamos a estar de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Entonces, la aplicación más práctica que podemos tener es en la familia. Y ese ponernos de acuerdo tiene algunas cosas para tomar en cuenta. Y es que para yo ponerme de acuerdo con usted, tengo que hablar. Y usted también tiene que hablar. Y eso significa que yo tengo que escuchar. Y usted también. Pero escuchar no para debatir, no para decir yo quiero esto, yo tengo la razón, yo esto, yo lo otro, sino escuchar para tratar de entender qué es lo que usted quiere decirme. No para contestar inmediatamente, porque solemos hacerlo, yo suelo hacerlo, debo decirlo. Estoy mejorando esa parte, estoy trabajando en eso. Pero ahí es donde tenemos que poner en práctica lo que leemos en la palabra de Dios. Al seguir leyendo en el versículo 2 y 3 del capítulo 14 del primer libro de Samuel, vamos a esperar que nos lo pongan por allá en la pantalla, el versículo 2 y 3, ¿ok? Y dice, y es que Saúl estaba en las afueras de Gibeá, bajo un granado, lo voy a leer acá porque hasta allá me queda muy lejos. Dice, Saúl estaba en las afueras de Gibeá, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y el nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Cuando uno lee esta historia, aquí se muestra que hay una descendencia del sacerdote Elí, ¿se acuerdan? Y cuando uno lee esta historia y estos versículos así como que no les encuentra mayor sentido, lo ve como algo, bueno, está narrando un hecho, algo que pasó. Pero al verlo un poquito más despacio, mire lo que dice. Básicamente lo que está diciendo es, mientras Jonatán estaba viendo cómo salvar al ejército o a Israel, mientras Jonatán estaba buscando estrategias y haciendo algo,
el papá, el rey, estaba, dice, en las afueras, bajo un granado. No sabemos si estaba sentado, parado, acostado, no sabemos. Pero él estaba por ahí, esperando, pasivo, sin hacer nada, solo esperando. Mientras eso pasaba, su hijo estaba dando la batalla, estaba poniendo la fe en acción, estaba haciendo algo. Interesante, ¿no? Si lo pasamos solo así, pues uno pasa desapercibido. También vemos acá, como dice la palabra, a Icabod. Icabod, ¿se acuerdan que lo leímos en los primeros capítulos de Samuel? Que cuando nació su mamá dijo, la gloria de Israel ha sido traspasada. Y eso precisamente significa Icabod. ¿Por qué? Porque en ese momento ella se enteró que el arca del Señor había sido llevada por los filisteos. Así que vamos a avanzar hasta el verso 4. Y dice, nadie sabía que Jonatán había salido. Y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamado Bosés y Sene. El primero estaba al norte, frente a Micmas, y el otro al sur, frente a Geba. De nuevo, esto parece solo una historia así muy simple, muy sencilla, ¿sí? Pero si lo analizamos con un poquito de detalle, si lo vemos un poquito más a detalle, vemos una situación interesante acá. Y es que Dios muchas veces va a probar nuestra fe en esos lugares estrechos, en esos lugares donde pareciera que ya no tenemos salida, donde ya dimos todo, ya probamos de todo, ya hicimos todo, como aquella mujer que tocó el manto de Jesús, y ya no tenemos nada que hacer. Así que a veces Dios nos va a obligar a dar ese paso de fe, porque tenemos que dar el paso de fe. Y ahí es donde yo suelo decir, nos salen las oraciones del corazón. Ahí es donde realmente decimos, Señor, yo dependo de ti. Señor, yo no estoy esperando a que alguien venga y me ayude. Señor, yo dependo de ti. No sé qué tantos de nosotros estamos en ese callejón sin salida, en medio de esas murallas, pero puedo decirles que Dios tiene el control. Y en esas situaciones, en ese callejón sin salida, o aparentemente sin salida, en esas situaciones tan complejas, ahí es donde la gloria de Dios se manifiesta. Ahí es donde el poder de Dios actúa. ¿Por qué? Porque así no vamos a tener nosotros ninguna oportunidad de decir, yo lo hice, yo fui muy pilas, yo fui muy astuto, yo aprendí esto y entonces lo puse en práctica y eso fue lo que me salvó. No va a pasar eso, porque ya gastamos todo, ya utilizamos todos los recursos, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y ahora es Dios el que hace las cosas. La fe de Jonatán en este caso fue puesta en acción, a pesar de que todos los demás estaban, o muchos de los compañeros de Jonatán estaban escondidos. Y aquí hay algo que quiero relacionar con lo que estamos viviendo, nuestra temporada, lo que estamos viviendo ahora como iglesia. Quizá no seamos muchos como iglesia, aunque somos bastantes, pero quizá no seamos muchos como iglesia. Quizá usted dirá, pero si nuestra iglesia es pequeñita, ¿qué impacto puede tener? Pero si decía Saúl cuando lo eligieron a él, pero si yo soy el más pequeño de las tribus, de las más pequeñas tribus, o sea, ¿quién soy yo para que Dios me mire? Sin embargo, aprendimos también en el capítulo anterior que Dios no es de números, que Dios Él no depende de ninguna circunstancia, Él no depende de la cantidad, Él no depende de la riqueza natural. Es más, aún la riqueza natural es de Él. Él no depende de nadie y no le puede ni le tiene que rendir cuentas a nadie. Él es todopoderoso y Él actúa en esas situaciones
donde nosotros realmente nos rendimos y realmente decimos, Señor, aquí estoy, que sea tu voluntad. Yo no sé si usted ha estado ahí en esas situaciones donde realmente dice, ya no puedo más. Pero puedo asegurarle, y lo he vivido, que en esas situaciones tan complejas es donde he estado más cerca de Dios. Y es que a veces también necesitamos esas, como que Dios nos lleve a ciertos lugares para poder escuchar la voz de Él, porque cuando estamos con muchas personas, cuando estamos con muchas opciones, a veces todo ese ruido no nos permite escuchar la voz de Dios. Y Él como que nos pone por ahí solitos, nos aísla, como para decir, ok, ahora me vas a escuchar, ahora ya no vas a hablar, como dijo Job en algún momento. Me voy a callar porque de esto yo nada sé. Así que, Señor, tú eres el que va a hablar. Ahora yo te voy a escuchar. Porque a veces nos pasa eso. Vamos a orar al Señor, vamos a nuestro lugar donde adoramos a Dios, donde exponemos nuestras situaciones, y a veces solo somos de exponer, pero no escuchamos. Hablábamos recién de que hay que tener comunicación y para tener comunicación y sintonía, pues también hay que escuchar. Claro, nuestro Señor es todopoderoso y Él discierne nuestros corazones, Él entiende lo que nosotros sentimos. Es más, Él se hizo hombre no para entendernos, Él nos entiende de cualquier forma. Se hizo hombre para que nosotros tuviéramos más facilidad de entenderlo a Él, porque Él es Dios. Él es Dios. Al seguir leyendo en el versículo 6, y vamos a leer del 6 al 10, dice, así que Jonatán dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen esperen que los alcancemos, ahí nos quedaremos, en vez de avanzar. Pero si nos dicen vengan acá, avanzaremos, pues será la señal de que el Señor nos va a dar la victoria. De nuevo, en estos versículos hay todo un estudio que se puede sacar. Claramente, Jonatán tiene la confianza puesta en el Señor. Claramente él está expresando su fe, o poniendo en acción la fe. Él está claro que Dios no depende de cuántos sean. Ellos solo eran 2, del otro lado eran miles. Entonces Jonatán está poniendo su fe en Dios. También vemos acá algo tan interesante, y es con quién andamos, quién nos acompaña, a quién escuchamos. El escudero no le dijo, ala, no hombre, son muchos, vamos a ir a que nos maten. El escudero no le dijo eso. Vamos, le dijo, haz lo que tengas que hacer, yo estoy contigo. ¿Quién anda con nosotros? ¿O con quién andamos nosotros? ¿Qué es lo que decimos cuando alguien nos cuenta un proyecto y nos dice, yo tengo un emprendimiento, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y fíjate, hice mis proyecciones, hice mi estudio, hice esto, hice lo otro, y yo quiero poner un negocio porque yo creo que eso puede funcionar? Y nosotros decimos, pero es que la situación está difícil. ¿Ya lo pensaste bien? O somos como ese escudero de Jonatán que dice, dale, ¿en qué te ayudo? Yo estoy contigo. Mira, vi este libro, vi esta situación, a tal fulano le funcionó también, o tomó en cuenta esto. ¿Cómo actuamos nosotros? Entonces, del lado del escudero, pues nosotros podemos ser escuderos también. Y del lado de Jonatán, nosotros también debemos tener esa sabiduría para rodearnos de ese escudero que nos acuerpe, que nos diga, vamos, yo voy contigo, y no alguien que nos vaya a meter zancadilla. Porque a veces, pues por el cariño, por cualquier situación, pues uno anda con ciertas personas, que no está mal, por supuesto, ¿sí? Simplemente hay que saber a quién escuchar.
Y simplemente hay que saber a quién elegir. Dice la Biblia que Jonatán eligió a su escudero para ir a hacer esta misión que él se había propuesto. No eligió a cualquier soldado, él eligió a alguien de confianza, él eligió a alguien que ya conocía. ¿Por qué? Porque él sabía a lo que iba y necesitaba a alguien que realmente estuviera con él. Así que una de las tantas, 2 versículos, mire, o 3, o 4 versículos, pero hay tanto que se puede sacar de ahí. Hay otro tema tan interesante y de verdad esto me motiva tanto hablárselos y contarlos porque justo conversando con mi esposa ayer, ella ahí sí que me abrió un poco los ojos para entender algo que no había entendido desde hace mucho tiempo y que yo tenía ahí. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Mire lo que dice. Le dice Jonatán a su escudero: si los filisteos nos dicen, vengan acá, perdón, va en orden. Si los filisteos nos dicen, quédense ahí, nos quedamos. Pero si nos dicen, vengan acá, entonces Dios nos da la victoria. Si usted lo analiza así, el texto muerto, dice, ¿cómo así? O sea, yo voy a decir que mi enemigo me diga qué hacer, por un lado, o simplemente, y si el enemigo lo que quiere es decirme, vení acá, y mientras tanto me pone una emboscada. O sea, algo irracional realmente. Irracional. O sea, ¿cómo es eso? Pero él estaba actuando en fe. Me recuerda esto a cuando Jesús estaba caminando sobre el agua y Pedro le dice, diferente situación, misma estrategia. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine. Y si no era él, y le decía que caminara. Y esto es lo que yo le decía que me había debatido en mi corazón tanto tiempo. Y si le decía que caminara y bueno, se metía el agua y el paso y hasta el fondo. Entonces, pero aquí hay algo interesante. Si lo vemos solo así, sin contexto, puede pasar eso. Pero ¿saben qué? Lo voy a poner en tiempos actuales. Cuando usted esté en su casa y alguien llega y toca la puerta, usted dice, ¿quién es? Del otro lado dicen, yo. Y usted abre la puerta, ¿verdad? Pero ¿quién es ese yo? Como hay un contexto, usted sabe que ese yo es alguien de su entera confianza. Es alguien a que usted le puede abrir la puerta. Es alguien con que usted ya conversó previamente. Y yo creo que eso pasó con Pedro. Él reconoció la voz, la autoridad, la potestad de Jesús cuando le dijo, ven, camina. No era cualquier voz. Él reconoció la voz. Y yo creo que lo mismo pasó acá. Jonatán en su corazón sabía que Dios lo estaba acompañando. Él reconoció también esa voz. Así como nosotros reconocemos esa voz detrás de la puerta, ese yo que si solo lo escribimos y sin contexto, diría, bueno, ¿y quién es ese yo? Pero en el caso de Pedro, ese yo era el Rey de Reyes, era el Todopoderoso, era Jesús, era el que había levantado muertos, era el que había sanado enfermedades, era el que había multiplicado panes. Ese ven, camina, estaba plagado de todos estos milagros. Y entonces le fue fácil a Pedro decir, ok, es Jesús, ahí camino. Así que a mí me encantó esto porque lo discutíamos, lo hablábamos con Marisa, como les digo, y yo no lo había entendido. Ahora lo entiendo, creo entenderlo un poquito. Por lo menos tengo más luz al respecto y espero que usted también. Es tan rica la palabra de Dios y cada vez uno la va entendiendo más. Vamos a leer ahora el versículo 11 y dice, así pues los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cavernas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición gritaron a Jonatán
y a su escudero: vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor ha dado la victoria a Israel. De nuevo, aquí hay unos textos, unas líneas que son historia, pero hay tanto que aprender de ellas. La victoria que estaba buscando Jonatán no era para él. Mire lo que dice: porque el Señor ha dado la victoria a Israel. No me ha dado la victoria a mí. Él ha dado la victoria a Israel. Jonatán tenía estaba en esta misión con un objetivo, con un plan, con un propósito, pero ese propósito no era personal. Él estaba sabido que era parte de un plan. Él estaba sabido que estaba en el plan de Dios. ¿Estamos nosotros en el plan de Dios? ¿Estamos nosotros dando esa batalla sabiendo que somos parte de ese plan perfecto de Dios? Porque ese es uno de los temas que tenemos que hacer. Y por otro lado, mire lo que le dicen los enemigos a Jonatán y a su escudero. O bueno, se dicen ellos ahí. Ya salieron estos que estaban escondidos. El enemigo no sabe todo el plan, pero Dios sí lo sabe. El enemigo no estaba viendo al ejército de Israel. El enemigo estaba viendo 2 fulanos ahí. Pero ellos no estaban solos. Dios estaba con ellos. A veces nosotros hemos tenido miedo también. Y sí, se vale tener miedo. El miedo pues nos ayuda a reaccionar. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que saber que no estamos solos. Que hay un Dios que está al cuidado de nosotros. Que hay un Dios que nos respalda. Que Él nos va a dar la victoria y que no nos va a dar la victoria de una manera egoísta solo para nosotros. Es que yo quiero estar bien porque yo necesito mi propia tranquilidad. No, es que yo quiero estar bien porque muchas personas dependen de lo que yo haga. Es que yo quiero estar bien porque necesito apoyar a alguien más. Y es que no estamos solos. Muchas personas, al igual que nosotros, tienen necesidades. Y mire que somos bien curiosos, o es bien curiosa nuestra manera de pensar, porque ¿cuándo realmente nosotros nos damos cuenta que hay personas que tienen necesidades así como nosotros? Cuando fallece un familiar, ahí nos damos cuenta del dolor. Cuando un familiar se enferma y nos toca ir al hospital y vemos a tanta gente postrada, ahí nos damos cuenta, wow, cuánta gente necesita oración, cuánta gente necesita apoyo. A veces necesitamos como estos recordatorios, digamos, para como sacudirnos y decir, ok, necesito hacer algo necesito mostrarme a Dios, necesito clamar, levantar la voz, mis ojos, mi mirada al cielo. ¿Para qué? Para que también Dios me apoye, para yo poder apoyar. No estoy solo. No puede ser esto una batalla egoísta. Así que Jonatán escuchó esta afirmación que Dios le dio, y me gusta pensar que esto fue como el yo detrás de la puerta, como algo que le daba la plena confianza a Jonatán que Dios estaba con ellos. Cuando posteriormente David pelea con Goliat, lo vamos a ver a detalle, pero es una suerte de spoiler ahí. Entonces, cuando David pelea con Jonatán, capítulos después, voy a decir, él dice: has insultado o te has rebelado contra los ejércitos del Dios Altísimo. Él no dice te has rebelado contra mí. Él no dice has humillado a los israelitas. No, él reconoce que el tema no es con las personas. Él reconoce que hay una batalla espiritual y que Dios es el que está en control. Así que igual, ese es nuestro caso. Cantábamos recién que Dios es más grande, más alto que cualquier situación, que potestades, que tronos. Él es más grande. Y yo nos invito a que reconozcamos que Dios es más grande que cualquier situación que estemos teniendo. El enemigo no se ha metido con usted.
El enemigo no se ha metido conmigo, él se ha metido con Dios, porque nosotros somos sus hijos. Y él no va a poder con Dios. Y por ende nosotros vamos a tener la victoria, porque estamos de lado, o mejor dicho, Dios está de nuestro lado. Seguimos leyendo y dice el versículo 13, dice, Jonatán trepó con pies y manos seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. Ese fue el primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido. Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, dos personas subiendo, agarrándose con las manos, los pies y como sea, dos personas, los otros los estaban esperando, eran muchos, era un lugar reducido para arriba, y aún así Dios les da la victoria. Contra todo pronóstico. Y es que a veces nosotros no tenemos esa expectativa, o quizá no, estamos literalmente subiendo y estamos incluso utilizando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para escalar. Y puede ser que nos veamos como derrotados, pero no era el caso de Jonatán. Y de nuevo su escudero sale ahí a relucirse. Dice, Jonatán derribaba a algunos y el otro los remataba. Tan importante es que sepamos con quién pelear, a elegir a quién nos va a acompañar para esa pelea. Porque imagínense que el otro hubiera dicho, ay no hombre, que subí vos, o me escondo. No, él iba pues con todo también con Jonatán. Él iba con todo, contra toda lógica de verdad. Mateo 12:30 dice algo tan interesante, y esto lo dijo Jesús, y dijo, el que no está de mi parte está contra mí, el que conmigo no recoge, esparce. Entonces, esto pues es algo para reforzar esta idea de que necesitamos primero estar del lado de Dios, saber que Él está de nuestro lado y saber que las personas con las que nosotros vamos a esas batallas están en sintonía. Hay batallas que quizá no podamos pelear o quizá no las ganemos porque no estamos alineados, porque no tenemos esa comunicación, porque no estamos con ese objetivo claro. En el versículo 15 dice, cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y en el ejército que estaba en el campo abierto. Mire que los filisteos estaban concentrados en orden de batalla y todo, pero también estaban esparcidos en todo el lugar. O sea, ellos eran guerreros, estaban pues en pie de guerra y estaban muy, muy claros ahí de lo que estaban haciendo. Todos ellos se acobardaron, dice, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Mire lo que pasó aquí. De nuevo, no lo leamos así nada más tan simple. ¿Cómo sabía Jonatán que iba a haber un temblor? No lo sabía. Él confió en Dios y Dios hizo incluso que la tierra temblara. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Dios hace cosas inimaginables. Él hace cosas que no tenemos nosotros en nuestra imaginación para Él cumplir su propósito y, claro, quedarse con toda la gloria. Porque era imposible que dos personas le ganaran y ahuyentaran a un ejército de miles. O sea, eso era inconcebible. No es posible humanamente. Pero Dios hizo que la tierra temblara incluso para que los filisteos se asustaran. Y sigue narrando la Biblia que incluso ellos se pusieron en contra de ellos mismos. O sea, se friquearon, imagínense. O sea, se volvieron locos ahí y tuvieron que salir corriendo. Claro, la Biblia continúa narrando y por la hora voy a narrarlo en lugar de leerlo. Y la Biblia continúa diciendo que ya que los filisteos estaban pues
corriendo, y los israelitas lograron ver que allá estaba pasando algo en el campamento, pues entonces se envalentonaron un poquito y dijeron, vamos. Pero pasa algo bien curioso, y creo que esto voy a leerlo. Y está en el versículo 37, y dice: Saúl entonces preguntó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no respondió aquel día. Así que Saúl dijo: todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. Tan cierto como el Señor y Salvador de Israel vive, les aseguro que aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. De nuevo hay algo tan interesante acá. Y miren lo que dice Saúl. Primero, él preguntó a Dios. Y Dios no contestó. Ellos, los israelitas, por experiencia sabían que cuando Dios no contestaba, era porque había algo. Es decir, había pecado en el campamento. Ellos ya sabían eso. Entonces Dios no le contestó a Saúl. ¿Por qué? Porque había pecado. Él tenía esa claridad. O sea, digamos, como cultura, como pueblo, como sabiduría popular, digamos, ellos sabían que eso era normal. Si Dios no contestaba, algo había. Pero aquí hay algo interesante. Saúl, como líder, como rey de Israel, miren qué pilas. Vayan a ver, díganme todos ustedes, ¿quién es el que estaba pecando? ¿Cuál es el problema? Y la verdad es que como líderes, como cabezas de hogar, como líderes, como pastores, no estamos llamados a hacer este tipo de situaciones a lo Saúl, sino más bien estamos llamados a entrar siempre con arrepentimiento, con acción de gracias, con un corazón contrito, con un corazón humillado al trono de Dios. No para juzgar, porque eso fue lo que estaba haciendo Saúl. No para juzgar a nadie, sino para buscar siempre el favor y la misericordia de Dios. Y hoy yo quiero que meditemos en esto. No a manera de juicio, porque yo también me incluyo en el equipo. Yo también encabezo la lista. Pero, hermanos, meditemos en esto. Si tenemos oraciones no contestadas, ¿no será que hay pecado en el campamento? ¿No será que hay algunas áreas de nuestro corazón que no le hemos entregado a Dios? ¿No será que estamos ignorando esto y estamos viendo, sabemos que tenemos que llegar a la presencia de Dios como el pueblo lo sabía? Y el pueblo sabía que si Dios no contestaba era porque había algún problema. Nosotros probablemente también sabemos eso, y lo primero que a veces como buenos humanos hacemos es decir, aquí como que hay algo. ¿Quién de ustedes? Como dijo Saúl, pero no. La invitación aquí es hoy a lo interno, nosotros, yo, averigüe, investigue. ¿Qué es lo que yo tengo en el corazón? ¿Qué es lo que yo no le he expuesto? ¿Qué es lo que yo no he declarado al Señor? Para que Él abra su voz, para que Él abra su boca y hable, para que Él conteste. De nuevo, no nos sintamos acusados. No se trata de eso. Se trata de que lleguemos a un arrepentimiento, de que lleguemos a una condición de analizarnos nosotros mismos y decir, Señor, aquí estoy. ¿Sabe una de las maneras que tenemos como humanos de defendernos y de hacernos los quites de este tipo de situaciones? Es que cuando hablamos de esto, pensamos en lo bueno que somos. Es que yo no he matado a nadie. Es que yo no ando extorsionando. Es que yo, tan bueno que soy, si usted quiere. Y pensamos en esto. Y la verdad es que a lo que Dios nos invita es a decir, Señor, nadie puede pararse delante de ti y fingir que es santo.
Nadie puede pararse delante de ti y decirte, Señor, mírame yo tan bueno que soy. No podemos, hermanos, no podemos. Y Dios nos invita hoy para que nos pongamos con corazón abierto delante de Él, para que le digamos, Señor, aquí estoy. Señor, yo sé que aquí todos somos cristianos, todos hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero qué más da si lo volvemos a reconocer hoy y le decimos, Señor, aquí estoy. Señor, yo de nuevo te reconozco como Señor y Salvador. Yo de nuevo, Señor, me postro delante de ti. Yo de nuevo te entrego mi corazón. Yo quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero caminar contigo, Señor. Yo quiero abrirte mi corazón de par en par para que no haya nada que impida que tú me hables y que yo pueda escucharte. Yo quiero, Señor, hoy postrarme delante de ti. Quiero entregarte mi vida, Señor, de nuevo. Cierre sus ojos. Háblele a Dios. Yo también a lo personal tengo que hablarle a Dios. Yo también a lo personal tengo que decirle, Señor, perdóname porque no he sido justo, porque quizá haya mentira en mi corazón, porque quizá he hecho cosas que no están de acuerdo a tu voluntad. Señor, perdóname. Y perdona también, Señor, a mis hermanos. Perdona a esta iglesia, Señor. Danos ese corazón, Señor, que sabe escucharte, Padre. Ese corazón limpio, Padre. Sabemos, Señor, que por tu gracia, por tu misericordia, tenemos puertas abiertas para ir a tu trono de misericordia y encontrar ese socorro, encontrar esa provisión, encontrar lo que necesitamos en el momento oportuno, Señor. No cuando ya nos estamos hundiendo, Señor, sino en el momento oportuno, Padre, para que sabemos que tú nos rescatas, porque tu misericordia es grande, Señor. Tu poder es grande, Señor. No hay pecado más grande que la gracia de Dios. El nombre de Dios es tan grande, el nombre de Jesús es tan alto, que no hay ningún pecado que pueda superarlo. No hay nada que pueda superar la gracia y misericordia de Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito, por este momento que nos das. Hoy, Señor, inclinamos nuestro rostro, Señor, inclinamos nuestro corazón hacia ti, Padre. Entendiendo, Señor, que eres tú el que pelea nuestras batallas, Padre. Entendiendo, Señor, que tu nombre, Señor, tu misericordia, tu gracia es más grande que cualquier pecado que hayamos cometido, Señor. Y hoy, Señor, lo ponemos delante de ti, Padre, para que tú lo cubras con tu sangre, Señor. Y que no exista más, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste, Padre. Gracias por decidir venir a rescatarnos, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que tu gracia, tu favor, tu amor, tu misericordia está con nosotros el día de hoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que susurra a nuestros corazones, Señor, eso que necesitamos, Padre, ese consuelo, esa paz, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí y tú peleas nuestras batallas, Señor. Gracias por darnos esa claridad, Señor, que no es con nuestras fuerzas, Señor. Que no es porque seamos pilas, Señor, que no es porque seamos muchos, Señor, sino es por tu misericordia, por tu poder, por tu favor, Padre. Gracias, Señor, gracias. Ponemos en tus manos, Señor, también a nuestras familias, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hijos, Señor, a nuestros cónyuges, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre bendito, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.